Bendiciones, bienvenidos a Radicales Podcast y hoy está conmigo Eduard Tavares. y María Rivas. Y en el día de hoy tenemos un tema igual de interesante y muy importante para Ay, nuestra generación, el cual es las tentaciones. ¿Cómo puedo vencerlas? bueno, las tentaciones, eso es un tema muy amplio, Potente. demasiado amplio porque creo que todos en la vida, todos, independientemente de edad, pasamos por tentaciones. La tentación es algo que nos va a llegar a todos porque sabemos que tenemos un enemigo Ujú. que incluso la Biblia lo llama como el enemigo de nuestras almas y él sabe que tentándonos es la manera como él puede hacernos caer para que nosotros estemos distanciados de lo que es la gracia de Dios, de lo que es, no el perdón, porque Dios nos perdonó con todo lo que hiciéramos, con todo lo Ujú. que vayamos a cometer, sino más bien de la santidad. Y obviamente sin santidad nadie verá al Señor. Él sabe perfectamente que si nosotros no nos mantenemos a raya con Dios en santidad, estamos perdidos. Amén. Y que, como tú mencionas, la tentación siempre es algo que atrae, que Sí, gusta, no es de que algo feo, que uno dice, ay Dios, no me gusta. No, porque sí. así no funciona, es No, algo no, que siempre va a darte en, vamos a decir en este caso, tu talón de Aquiles, así es, en tu totalmente. parte débil, y Sí. que va a gustarte, y va a ser muy difícil negarte, decir, ay, espérate, eso como que está bueno, yo. No, y que, o sea, desde que uno nace, a uno lo vienen estudiando. Así como Dios conoce a uno, también el enemigo viene conociéndote, viene dándote seguimiento paso por paso. Y no tanto él de manera presencial, porque él no es omnipresente, pero él tiene secuaces que están en todos los lugares y ellos vienen dándote seguimiento para ver desde pequeño por dónde tú cojeas, qué es lo que te gusta, qué es lo que te llama la atención y conforme a lo que te gusta es que tú eres tentado. O sea, tú no vas a ser tentado conforme a algo que no te llama la atención, No sé si- sino conforme a algo con lo que tú eres débil. Pero entonces, ¿cómo podemos vencer esto? Porque si es algo que a mí me gusta, es algo que es difícil que yo le diga que no, pero al final me hace daño. ¿Cómo yo venzco eso? Porque al final el tema no es tu pecar, en realidad el tema es tú vencer la tentación. Claro, Una vez que claro. uno le dice no a la tentación, es que ya uno puede evitar ese pecado. Se evita la parte de pecar y luego la parte de sentirse condenado, mal, ay, Sí, pequé, sí. me dolió. Sí, porque ahí viene el acusador cuando tú pecas y te acusa y te dice, mira, y tú no dices que eres cristiano, y tú no Mire, dices que eres esto, tal y tú no cosa. dices que eres lo otro. ¿Y qué tú vas a hacer orando? Si Dios no te va a escuchar porque tú acabas de pecar. Exactamente. Entonces Hipócrita. todo se remonta en la tentación. Porque si Sí, uno vence la tentación, ya después lo demás es papita. Porque ya claro. tú sabes cuál es tu punto débil y cómo tú puedes escapar de ello. Así es importante que, o sea, antes de entrar en cómo vencer, es importante que nosotros, sobre todo los creyentes, identifiquemos cuáles son, todos sabemos cuáles son nuestras partes débiles. Todos sabemos de dónde cogíamos. Es importante que nosotros no seamos ignorantes a eso. Porque conociendo de dónde cogíamos, si nosotros vivimos conforme a lo que nosotros sabemos dónde podemos caer, entonces no tendremos excusa. Nosotros tenemos que conocernos cuáles son nuestras debilidades, dónde nosotros sabemos que no podemos estar, Ujú. en el horario que no podemos estar, viendo lo que no debemos Debemos de de ver. estar. Entonces, El momento. exactamente, conociéndonos, entonces nosotros podemos identificar para poder vencer esos momentos que son difíciles, que le llegan a uno. Claro, porque al final es bueno conocer las fortalezas y debilidades de uno. Exactamente. Una vez que uno identifica las debilidades donde yo puedo caer, uno ya sabe de, bueno, si yo estoy trabajando con el tema, vamos a poner de lo más común, la pornografía, que es Ay, algo que se ve mucho con el tema de los adolescentes, jóvenes, etcétera. tremendo. Si tú sabes que tú caes cuando tú estás solo en tu casa, entonces, haz todo lo posible de no estar solo en tu casa. Sí, Y si terminas estando solo en tu casa, que es inevitable, ponte a hacer algo. No cojas ese celular. no te tranques No la te quedes en tu habitación. habitación acotado, Como sentado. decía Héctor Luis, si tú sabes que tú en tu habitación solo, con la puerta cerrada, tumba la puerta, Tumba despégala a la, la pu- puerta. tumba la puerta, apaga los dispositivos o simplemente vete a hacer otra cosa. Vete a hacer ejercicio, sal, pero intenta escapar de eso. Claro, No te pongas en el escenario porque si te así pones en el es. escenario va a pasar que vas a caer. Vas a decir, ay, pero yo no sé por qué yo caí. Bueno, hermano, usted vio que donde es que cae. Usted sabía que estaba en un lugar peligroso
vio el letrero de peligro y siguió de Y largo. siguió de largo, porque eso le divertió el caso con la tentación. Por más que Es como que sea, lo prohibido llama como exacto, la atención. por más que se vea bonito y disimulado, en una parte dice prohibido, Prohibido. cuidado, este es peligroso. Sí, sí, sí. Es que como lo mismo que pasó en el Edén. Ya cuando la serpiente viene y comienza a susurrarle a la mujer, ya ella como que sintió, wow, pero yo sé que esto está prohibido, pero se ve apetecible, se ve Digo, apetitoso. yo no estaba en el Edén, pero ella no habrá preguntándose, ¿y qué hace este animal hablándome? Impresionante. No, pero ya fuera de broma, es como tú dices, ya empezó desde un susurro y ya tú Sí, dices, oh, wow, como que me gusta esto en ujú, realidad, pero no es así. así Ahora, es. una pregunta clara antes de como decir, ¿cómo combatimos la tentación? ¿Dios tienta? ¿Dios Jamás, tienta? jamás. Y mira, este es uno de los puntos que iba a tocar, y es que la Biblia dice, cuando alguno es tentado, Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios no No. puede tentar a nadie. Él pone pruebas, pero prueba y No, tentación no es lo él mismo. permite, él permite. O sea, él prueba, la prueba es diferente a la tentación. Tentación, hay que hacer ese Ahora, punto la claro. tentación, él la permite. Él permite que el enemigo nos tiente, porque todo lo que hace el enemigo es porque Dios se lo permite. Él no hace nada de que porque sí. El principal empleado del Señor es el enemigo. Él no hace nada que Dios no le permita. Para ponerlo más claro, no hace nada que Dios no sepa. Exacto, y que no le permita también, porque es que el soberano, el dueño de todas las cosas es el Señor. Pero como ya es bueno aclarar eso porque Claro, normalmente uno tiende también a confundir lo que es prueba con tentación, sí, que no es sí, lo que no es mismo. lo mismo. Eso es otro tema que hablaremos luego sobre la prueba. Sí, sí. Entonces, cabe aclarar, cabe destacar que la etapa de la vida donde uno más cede a la tentación es la juventud. Ay, sí. Y ojo, este podcast es para jóvenes y es bueno aclarar esta parte. La etapa donde uno siempre va a ceder más a la tentación es la juventud. ¿Por qué? Porque la juventud es la etapa de las muchas emociones. Sí. Las emociones volátiles y que queremos las Es mi cosas. etapa que yo estoy más vívida, que quiero hacer esto, que quiero hacer lo otro, que tengo más energía. Así es. Entonces es la etapa donde las emociones están al flor, ¿cómo es? Que se dice a flor de piel. A flor de... Exacto, que están así. Entonces las tentaciones están muy asequibles. Son más atrayentes. Exactamente. Entonces es importante que nosotros como jóvenes, vuelvo y repito, nos conozcamos en el Señor, conozcamos nuestras debilidades, nuestra fortaleza para saber dónde no debemos estar, cuándo no debemos hacer tal cosa y así sucesivamente para que nosotros podamos vivir una vida victoriosa en el Señor. Otro punto que cabe destacar para cómo vencer la tentación es que yo debo llenarme de la palabra del Señor. Amén. Si yo no tengo la palabra de Dios en mi mente, en mi corazón, es imposible que yo pueda vencer la Si yo no tentación. tengo mi espada, mi arma, ¿cómo voy a Exactamente, defender? porque mira, o sea, la Biblia lo dice todo, la Biblia no deja nada fuera. Mira cómo dice la Biblia en Efesios 6, 17, utilicen la salvación como casco protector, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús cuando fue tentado? Él habló la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Así es. Entonces, cada tentación que el enemigo lanzó en contra de Jesús, Jesús siempre sacó un escrito está. E incluso el enemigo le atacó fue con cosas que en la Biblia estaba escrito, o sea, como Exactamente. porque el enemigo también lo sabe, pero Cristo estaba afianzado y Así es. conocía verdaderamente Y ojo, la palabra. cuando el enemigo le tiró con la palabra, Jesús volvió otra vez con la palabra y le dijo, pero también escrito está. O sea que Es aprenderse la Biblia y armarse. Así porque al es. final yo quiero vencer esto. Es como cuando uno va para la guerra en sí. Bueno, aquí no hemos ido a la guerra. Pero los que le han tocado ya la guerra. el arma, ¿Qué tienen objetivo? Vencer el enemigo. claro. Bueno, es un poco más profundo, pero vamos a poner de esa manera sencilla. Vencer al enemigo. O como cuando ponen las películas los superhéroes y demás, que Sí, sí. con los Vengadores, que ellos tienen que informarse de su enemigo para saber
cómo vencerlo. Cómo Se tienen vencerlo. que preparar físicamente, Así es. mentalmente, en todo, porque si no, no van a poder vencer ese villano, ese enemigo que tienen Así por es. delante. Entonces, en nuestro caso, tenemos que prepararnos en la palabra, en el conocimiento de la palabra del Señor para nosotros saber cómo vencer la tentación. Y, ojo, para cada tentación siempre hay un escrito está. Eso es cierto. Para cada tentación. O sea, La Biblia yo, dice todo. así es, yo puedo ser tentado en un área y para esa área la Biblia dice lo que yo debo hacer Amén. y lo que no debo hacer. Entonces siempre hay un escrito está. Bendito sea el Señor. Claro, él lo puso todo, él dijo, pero tú crees que yo te voy a dejar solo, mi hijo, pero míralo ahí, yo te Así dejé un es. reguero de personas y demás para explicarte, no hay excusa. Te dejé el manual, te dejé todas Te las dejé el manual instrucciones, de todo. vida, no hay excusa. No hay excusa. Entonces, otro punto importantísimo que aquí mucho metemos la pata es corre por tu vida. Ay, ay, ay. Corre por tu vida. La Biblia dice que si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo de ti. Mejor te es entrar manco a la vida eterna que entrar con los dos pies al infierno. No se lo estamos diciendo completamente literal, o sea, si al final tiene que pasar eso en ese caso extremo, está bien, pero no es literal. No es literal que la Biblia lo está diciendo. Lo que quiere decir es que si tú sabes que algo te hace pecar, que estar en un lugar te hace fallarle a Dios, Sácalo de raíz. sal corriendo de ahí. Porque Córtalo. y más, uno tiene que salir corriendo lo más pronto posible. Así es. Si uno está viendo, vamos a poner con las amistades, está viendo que están hablando de tal tema y a ti te está gustando ese tema, pero tú sabes que no está bien, no te queda hablando, mejor Así es. no voy a seguir hablando de esto. Si siguen en eso, vete de ahí, Así porque es. uno tiene el poder y la capacidad de hacer el pare, Sí. de huir de ese lugar. No, y que la Biblia dice también que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú sabes que tú estás en un lugar donde están hablando cosas que te pueden corromper, lo mejor es salir de ahí. Es huir porque al final y al cabo de nada nos sirve a nosotros perder nuestra vida, perder nuestra Claro, alma claro, en así eso. es. Y al final uno se lo va a agradecer, por más que uno quiera decir, no, yo puedo, porque hay veces que nosotros creemos que nosotros podemos soportar la tentación. Sí, sí. Y eso es un error muy común, porque es cierto, hay momentos que uno va a estar ahí constantemente con la tentación, pero no está mal salir corriendo de ella. Así Porque es. al final y al cabo, por más que uno intente decir, no, que yo estoy bien, que si yo voy para un bar y me están ofreciendo alcohol, no voy a beber, voy, y tengo Y tú más sabes que ganas eres, de y tú querer sabes que eres beber. débil a esa, Y a que esa tú sabes que parte. tú eres débil, no sigas yendo, No no te siga hagas el ahí. fuerte. Tú sabes que tú vas a caer, corre de ahí. O sea, nos hacemos el fuerte muchas veces y esa es o sea, ese es como la tela de araña del enemigo, porque él no te amarra con soga. Él te va amarrando con tela de Te araña va de tal manera envolviendo. que tú sabes que la tela de araña no es fuerte. Tú te amarras un chin Pero no, esto es suave, yo es me como suelto pegado, fácil. es Pero llega un pegadiza. momento que tú estás tan envuelto en la tela de araña que ya no es una simple telita. Tú estás en un caparazón de Y tela de algo araña. pegadizo, si tú te fijas, o sea, Así todos los es. insectos que se pegan, no es porque sea fuerte, como tú lo mencionas, es pegadizo, es Así más es. complicado. Mejor fuera fuerte eso, porque si lo logro romper, ya, pero Así es. que me siga ahí agarrando, eso es más incómodo y más difícil de Y alejarse. hay que diferenciar ahora una parte bien importante y es que no es lo mismo huir que resistir. ¿Cómo así? Huir de la tentación es cuando yo la tengo frente a mí. Cuando yo sé que yo tengo algo delante que me va a hacer caer, yo tengo que huir. Esa Ahí te- Dalila. Exacto. Ahí tengo que salir corriendo. Ahora bien, cuando la tentación viene a mi mente, que el enemigo me pone un pensamiento de, Ay, ahí sí que, bueno. exacto, de que yo sé, me está mandando a un lugar, por ejemplo. Yo no estoy en el lugar, pero él pone en mi mente, ve a ese sitio, ahí yo tengo que resistirlo. Ujú. Yo ahí lo resisto porque no lo tengo de frente. Cuando lo tengo de frente, Pero lo estoy maquinando ya en mi cabeza. exacto, cuando lo tengo de frente debo huir. Pero cuando viene a mi mente debo resistir. Resistirlo. Eso es algo que hay que aclararlo bien. ¿Por qué? Porque a veces nos confundimos. A veces creemos que cuando lo tenemos de frente, no, yo estoy aquí, yo lo puedo resistir. Y ahí hay que huir.
Ahí hay que huir. Ahí hay que huir. Ahí hay que salir corriendo. Así mismo es. Entonces, cuando viene a mi mente, entonces ahí yo sí debo resistir. Por eso, la Biblia dice, Santiago 4:7, que es uno de los versículos más conocidos. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, ¿qué determinamos aquí? Que la resistencia es el resultado de nuestro sometimiento. Amén. Si yo me someto a Dios, yo puedo resistir la tentación. Cuando Dios está en primer lugar. Exactamente. Si yo me someto a Dios, entonces tengo la facultad, estoy facultado para resistir cualquier, llámese como se llame la tentación, yo tengo la posibilidad de resistirla. Y es como ya mencionamos, si ya yo me estoy alimentando de su palabra, tengo la mirada en él, yo puedo resistir, como tú mencionas ahí, si ya identifiqué dónde soy débil. Y así es. como tú mencionas, saber identificar en qué momento hay que huir y en qué momento hay que resistir. Hay que resistir. Es importantísimo esa parte. Entonces, siempre, otra parte, siempre hay una salida. Siempre. Uno piensa que a veces no, que dice, ay, es que yo no tenía de otra. Ay, que esa tentación, es que tú sabes que era imposible resistirse. Es que yo no tenía de otra, yo estaba sola en la casa, trancado, pasó tal cosa. Tuve que darle para allá. Uno dice de que, o por ejemplo los que, vamos a ponerlo así, una pareja cayó en fornicación. Exacto. Uno dice, ay, que estábamos ahí solos, no le podía decir que no imagínate, a ella, a él. La prueba de amor. Pero siempre hay una salida. Siempre hay una salida y la Biblia, vuelvo y repito, la Biblia tiene una respuesta para todo. Primera de Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podamos soportar. Y es bueno identificar esa salida. Claro. Siempre hay una salida. El Señor siempre te va a poner en tu corazón, no vaya para allá. Oye, incluso a veces, porque el Señor, mira, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. O sea, el Espíritu Santo es celoso con nosotros. El Espíritu Santo es capaz hasta de rogarnos que no pequemos, porque nos anhela celosamente, pero nosotros lo ignoramos y lo resistimos constantemente. Entonces eso es muy delicado. Oye, si yo puedo resistir al Espíritu Santo, ¿por qué no puedo resistir a la tentación? Tú me acabas de comentar ese pensamiento y digo, pero ven acá, si yo estoy resistiendo a lo que a mí me conviene, pero no estoy resistiendo a la tentación, hay que revisarse. Así es. Entonces, cuando yo peco, es porque yo lo decidí. Eso es voluntario. O sea, no hay excusa. Esto nos deja a nosotros sin excusa. Cuando yo peco, no fue, ay, es que yo no lo pude aguantar, no lo pude soportar. No, amiguito, usted podía, ya lo mencionamos. Exactamente, porque siempre hay una salida. Entonces, esto deja a uno sin excusa totalmente. Quiere decir que cada vez que yo soy tentado, tengo cómo salir de la tentación. Cuando peco, fue decisión mía. Eso es cierto. Decisión propia, voluntaria, nadie me obligó porque el diablo te pone el fruto. Hay veces que hay gente que dice que no, eso fue una artimaña del mismo enemigo, del diablo. Exactamente. Él te pone el fruto, pero él no te lo pone en la boca. Fue como con Adán y Eva, le enseñó el fruto y le dijo, mira, exactamente, si tú quieres, tú vas. Si tú quieres, tú te lo comes, yo te lo ofrezco, pero él nunca se lo puso ahí en la boca. Nunca le dijo, mira, cómete eso. Cómete eso. No, él te lo ofrece. Ahora, tú tomas la decisión de caer o serle fiel a Dios. Okay. Eso es una decisión personal. Y es algo donde el enemigo no se puede meter, que esa es la voluntad. Y es algo por lo que el enemigo nos detesta. Porque nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros tenemos voluntad, algo que Él no le fue dado. Nosotros tenemos voluntad de decidir y Él no se puede entrometer en nuestra decisión. Amén. Al final Él puede ser ese obstáculo, pero Así al final no puede cerrarnos. Así es. Y como tú mencionabas, para seguir avanzando con el tema de la salida, al final uno dice, bueno, y tengo que hacerlo por mi fuerza y demás, pero recordamos que Jesucristo Así es nuestra salida, nuestra vida, que uno Totalmente. No está solo. Y mira cómo tú llegas para ir cerrando a esa parte de Jesucristo. Mira lo que dice la Biblia, Jesús es nuestro socorro en medio de la tentación. Hebreos 2:18.
por haber sufrido él mismo la tentación, Wow. puede socorrer también a los que son O sea, tentados. Jesucristo sabe. Él Así fue es. tentado, pero sin pecado. Así es. Pero uno ya sabe que Él vivió lo que nosotros vivimos. Y eso es hermoso saber que nuestro Salvador, que a veces lo vemos tan inalcanzable, tan perfecto, y uno dice, es que Él no me va a entender. Entiende completamente Totalmente. y nos muestra y nos enseña Así las es. formas en que podemos Ahora, escapar. ¿por qué Jesús entiende? Mira, por haber él sufrido. Jesús sufrió al ser tentado porque el enemigo lo tentó conforme a su necesidad. Cuando él le dijo, Con Él tú tenía tienes hambre, tú tienes una necesidad y tú necesitas saciar esa necesidad. Lo tentó conforme a su necesidad del momento. O sea, él sufrió porque él necesita, imagínate, 40 días. Bueno, está Con 2 crítico. días que uno dure sin comer, uno se está muriendo. Hay gente que es más que ni con ni 2 días, que nada más tiene 4 horas sin Sin comer y comer. ya Y está ya de está, que... y ya, imagínate 40 días y 40 noches. Bueno, Entonces Jesús padeció ser tentado. Entonces, como Jesús padeció, sufrió al ser tentado, Él puede entendernos cuando nosotros somos tentados. Y no solo entendernos, sino socorrernos. Por eso dice que Él nos socorre en amén, medio de la tentación. Lo que pasa es que muchas veces no acudimos a Él. amén. Él nos quiere socorrer siempre, pero nosotros lo ignoramos. Y uno puede ahí mismo decirle, Señor, ayúdame, obviamente. Así es. Obviamente haciendo los demás pasos, porque Sí. a veces hay hermanito que dice, Señor, ayúdame, pero no hacen el esfuerzo. Eso es otro Señor, tema. ayúdame, aquí estoy, Aquí estoy, siervo pero- inútil soy. Pero muévate. Pero muévete, varón. Tú estás viendo que yo te estoy extendiendo el brazo. Ven, coge el brazo. Es un tema de reconocer que necesitamos de su ayuda, que Él está ahí para ayudarnos, Claro, pero nosotros tenemos que accionar. así Si es. uno no acciona, no vamos para ningún lado. Así es. Entonces, creo que este es el último punto que nos queda para ir finalizando. Y es que dice la Biblia que ya uno fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros somos tentados, pero sin pecado. Él nunca pecó. El único que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, como Él fue tentado en todo, no hay tentación que tú padezcas que Jesús ya no la haya enfrentado. Entonces, por eso dice que Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Amén. Él es el que entra delante del Padre a interceder por nosotros. Y nosotros tenemos a quien acudir. Nosotros tenemos a quien llegar. Nosotros tenemos a quien clamar. Nosotros tenemos a quien buscar. Cuando nosotros sabemos que, porque hay tentaciones, yo lo tengo que decir, lo tengo que admitir y todos tenemos que admitirlo. Hay tentaciones que son fuertes. Bastante. Son fuertes. Que le dan ahí a uno y dice, pero Claro, Señor. porque como bien decíamos, nos conocen, nos vienen estudiando conforme a toda nuestra debilidad y conforme a toda nuestra, tú sabes, toda nuestra metida de pata, toda, por donde cogíamos, por ahí. Por donde pueden darnos. Sí, que Así nos duela. mismo es. Entonces, Jesús está ahí como sumo sacerdote para socorrernos, para hacernos entender que Él fue tentado en todas las áreas, pero no pecó. ¿Qué quiere decir eso? Que Él como hombre no pecó, se sometió a Dios, nos dio una lección de que nosotros también podemos vivir sin pecado. Amén. En su nombre, no por nuestra propia fuerza, en su Amén. nombre. Amén. O sea, es que al final todo se remonta nuevamente ya para cerrar. Es Claro. en el hecho de que uno sin Cristo es nada. Nada, nada. Es reconocer que lo necesitamos. Así que es. tenemos que de su ayuda. Él nos me recuerdo con Pablo. Al final con Pablo nunca se mencionó si el aguijón era un pecado, que él tenía una enfermedad, pero vamos a poner en este caso que Pablo le decía, quítame esto. Quítame y él le dijo, bástate mi Bástate mi gracia, gracia. porque a mi poder se perfecciona la debilidad. En otra palabra, depende de mí. Depende de mí. Obviamente, ya lo dijimos, tienes que accionar. Claro. No te que porque es un tema de que ya consumí la palabra, busqué, estoy dependiendo de ti, pero si yo no acciono, si yo no pongo en práctica lo que está sucediendo, lo que he consumido, al final, cuando toque llegar la tentación, de nada me va a servir yo decirle, Señor, sácame, si yo no estoy poniendo en práctica lo que estoy haciendo. Así es. Entonces creo que ya hemos finalizado con estos puntos. La tentación es algo que nos va a llegar a todos, independientemente nos va a llegar. Es parte Es de ser parte. cristiano. Así que creo que
el Señor nos ha dado las herramientas para nosotros poder vencer. Amén. Es bueno saber que contamos con un Señor que no solamente nos dice, sírveme. Ajá, te sirvo, pero ¿y ahora qué? Sino que nos ha dotado de todas las herramientas, de Amén. todo lo que nosotros necesitamos para ser más que vencedores en esta vida. Amén. O sea, tenemos todo para ser verdaderamente cristianos conforme a cómo vivió Jesús. Amén. Lo tenemos todo. Y Amén, tenemos al amén, Espíritu amén. Santo. Teniéndolo a Él, el no Paracleto. estamos solos. No hay excusa. Así es. Así que creo que hasta aquí nos ha ayudado el Señor en este podcast. Y nada, cualquier pregunta, duda que tengan, Déjenlo en los saben comentarios. que pueden dejarlo en los comentarios y nosotros con mucho gusto estaremos respondiéndole. Y nada, saben que esto es Radicales Podcast y estamos para servirle. Bye. Dios le bendiga.